que hago siempre al despertar y, y sin embargo vino a mi mente muy fuerte el los 5 Dhyani Budas, ¿sí? Y estos Dhyani Budas son los que nos ayudan a transformar estas emociones perturbadas en sabiduría. Y bueno, hace unos días a una persona que tuvo un problema muy fuerte, el que le provocó un fuerte enojo, pudo meditar pudo en ese momento, ¿no?, de crisis, recordar a Akshobhya, el Buda de ayuda a transformar el enojo en la sabiduría de la claridad, la sabiduría del espejo. Hola, Araceli, buenas noches, bienvenida. Y y con eso pudo pudo manejar esa crisis, ¿verdad? Le ayudó a manejar a Akshobhya, esa crisis tan fuerte que estaba viviendo. Entonces, estos 5 Dhyani Budas, pues, hoy día la humanidad en general y cada uno de nosotros en particular, estamos viviendo emociones muy fuertes, como la incertidumbre, el miedo, el enojo, la depresión, el ansia, y sobre todo jóvenes, ¿no?, que están empezando a su vida ya como la forma independiente, y ven este mundo con sus guerras, su contaminación, con la inseguridad, con la crisis económica. Entonces, pues, mucha gente tiene emociones muy fuertes. Entonces, decidimos compartir estas enseñanzas. A mí me sirvieron mucho hace, pues, ya más de 20 años, cuando yo empezaba mi camino espiritual, es conocer a los 5 Dhyani Budas, meditar en ellos, el conocerlos, el conocer sus mantras, el recitar sus mantras cada que tengo una de esas emociones. Normalmente empezando por el enojo, luego el orgullo, la soberbia, este, el la los celos, la envidia, los apegos, las obsesiones, los vicios y la confusión, el miedo, la ignorancia, ¿verdad? La incertidumbre. El entonces, decidimos que era el momento de compartirla abiertamente, más allá de los círculos budistas, y publicarla en las redes sociodigitales. Le pedimos la colaboración a la inteligencia artificial, a ChatGPT. Entonces, se hicieron 5 láminas minimalistas que ya les compartí los links, y en esas 5 láminas está todo el camino espiritual que debemos hacer, sin textos, ¿no? Nada más con un pequeño titulito y con puras imágenes para ver para ver okey, esto es lo que tengo que hacer, okey. Porque hoy día la gente somos más gráficos, como dicen los lamas orientales, los occidentales somos más analíticos, más inteligentes, captamos las cosas muy rápido, tenemos más preparación, ¿sí? Tenemos más tecnología, tenemos ahora el recurso de la inteligencia artificial. Y entonces se hicieron estas 5 láminas y luego se le sometieron a la inteligencia artificial para ver qué opinaba, y se compararon con las enseñanzas de los lamas, de los gurús. Este,
y se acompañó con un artículo sobre cuál es la situación que está viviendo la humanidad hoy día. El Mucha gente piensa que lo más revolucionario hoy día son las ideologías o las posiciones políticas. Y no, lo más revolucionario que podemos hacer es transformar nuestras emociones, porque muchas de nuestras emociones están vinculadas con la reificación del yo, de mi soberbia, mi prepotencia, mi vanidad. Sí, o sea, las emociones no podrían existir sin mi yo, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo operan estas 5 sabidurías, estos 5 Budas, estos 5 Dhyani Budas? El Entonces, se los compartimos y también hicimos un barómetro emocional para ver qué emoción es la que está predominando más en la gente. Entonces, el pues este problema que está viviendo Pedro, pues tiene que ver mucho con esas emociones, ¿verdad? Este problema que está viviendo Marta y sus familiares también tiene que ver con las emociones, igual las guerras, ¿sí? El, entonces consideramos que era momento, precisamente porque ayer empezamos un nuevo año lunisolar, el año del caballo de fuego masculino, después de que antier vivimos un eclipse anular solar. Entonces, primero vino este oscurecimiento del cielo, que bueno, en México apenas se percibió porque fue como a las 6 de la mañana, se percibió más en Sudamérica. El, y después del oscurecimiento viene este nuevo renacer, este nuevo ciclo, que en algunas tradiciones prehispánicas le llaman el quinto sol, ¿no? O la quinta dimensión en otras tradiciones. El, entonces, ayer nos invitó Araceli Álvarez, nuestra compañera aquí presente, a su programa de radio Horizontes en la estación Ondas de Vida de la 1440 de AM para leer la plegaria de la luz esclarecedora que protege contra la profecía para un año de caballo de fuego. Que no sabemos si esa profecía se aplique para este año que empezó ayer o en el ciclo de 60 años, el ciclo Rabyum, de 12 animales por 5 elementos. Cada animal con su elemento se repite cada 60 años. No sabemos si va a ser dentro de 60 años o 120 años o 180 años, etcétera. Pero como dicen, por si las flies, por si las moscas, pues la recitamos para que nos proteja, ¿verdad? Y para que proteja a muchísima gente. Creo, Araceli, que estaban conectados, me decías, creo que 120,000 personas que la escucharon. 137,000 personas. Ah, ok, wow. Entonces, se dice que si esa plegaria la recitas y tienes fe en ella y le dedicas flores, incienso, luces, velas, ¿sí? Te protege a ti, pero también protege a tu familia y si la hacemos puede proteger a todo un pueblo y si todo un pueblo la hace puede proteger a toda una nación, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo tiempos muy confrontativos, pero al mismo tiempo tenemos estas herramientas espirituales, pero bueno, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Por hacer nuestro trabajo que nos toca a cada quien. Y bueno, quería comentar esto como en modo de avisos. Antes de empezar, el, tenemos ahora habíamos dejado pendiente la séptima rama de, de las 7 ramas, ¿no?
que condensan todas las prácticas espirituales. Entonces, era que viéramos esta rama, por qué es tan importante esta rama, el, que es como el cierre de todas estas otras 6 ramas que ya vimos, el, en, el, en las sesiones pasadas, ¿verdad? Entonces, y luego vamos a dedicar también otra sesión para para hacer un resumen, ¿no? De las 7 ramas. Hola Ana, bienvenida, buenas noches. Entonces, hoy vamos a trabajar con esta 7ª rama. Luego va a ser un resumen que ya está preparando, va a ser muy bonito. Que nos permita recorrer todo este viaje que hemos hecho con las 7 ramas. Pero hoy vamos a concluir, ¿no? Viendo en lo individual cada una de estas 7 ramas. Que decíamos, ¿por qué es tan importante esta oración de las 7 ramas? Porque uno condensa todas las prácticas espirituales, ¿verdad? Yo muchos años en este camino me costó mucho trabajo empezar a practicar. Yo era más rollero, ¿no? Así más teórico, más de leer, estudiar, pero wow, sentarme a meditar era difícil. O sea, un año no lo pude hacer completo, porque yo necesitaba saber cómo meditar, para qué meditar, cómo hacerlo, ¿sí? En qué tiempo hacerlo, todo eso. Me costó muchísimo trabajo llegar a tener una práctica espiritual, ¿no? Estable, ¿sí? Y lo maravilloso de la oración de las 7 ramas es que condensa todas las prácticas espirituales. Entonces, con hacer esta oración, haces todas las prácticas y ya te olvidas, ¿verdad? Me faltó hacer algo o, o no sé qué hacer. No, con esta ya es suficiente, ¿verdad? Y tiene otra ventaja que le hemos comentado, que no requiere iniciación o permiso o un empoderamiento. Hay prácticas muy poderosas que no las puede hacer uno si no nos da el permiso un gurú, ¿no? De hacerlas. Esta oración la puede hacer cualquier persona, sea budista, no sea budista, sea creyente, no sea creyente, tenga religión, no tenga religión, sea católico, cristiano, musulmán, judío, budista, el que sea la puede hacer. Y es una oración que los grandes gurús como Choquinigma nos dicen que nos puede ayudar muchísimo en el momento de la muerte, ¿sí? Sobre todo para evitar un mal destino o un mal renacimiento. Entonces, dicho esto, vamos a hacer primero esta síntesis que hace Choquinigma de esta oración que en tibetano se conoce como Yanlang Dumpa Monlam. Yanlang es rama, aspecto o miembro. A veces se conoce también como oración de los 7 miembros o de los 7 aspectos, pero más comúnmente se traduce como la oración de las 7 ramas. Luego, Dumpa es 7 y Monlam es oración, aspiración o plegaria. Entonces, a veces se conoce como la plegaria de las 7 ramas o como la aspiración de las 7 ramas o la oración de las 7 ramas. Y bueno, Choquinigma en un parrafito de 3 líneas, bueno, 2 líneas y media, sintetizó las 7 ramas. Entonces, él dice así, la ofrenda de las 7 ramas. Nos postramos, hacemos ofrendas, nos arrepentimos, nos regocijamos,
solicitamos y suplicamos que hasta la virtud más ínfima que hayamos acumulado sea dedicado al despertar. Es impresionante cómo un gurú puede sintetizar, ¿no? Que a veces es lo que son los mantras, o sea, una gran síntesis de grandes enseñanzas, ¿verdad? Y bueno, aquí como hemos estado recorriendo las 7 ramas, cuando decimos nos postramos, pues decimos, igual le dedicamos toda una sesión para entender qué era postrarnos, ¿verdad? Y cómo hacerlo, ¿sí? O igual cómo hacer ofrendas. Cada uno le podemos dar 2 clics y enterar, ¿verdad? Pero vamos a hacer ahora la oración canónica de las 7 ramas. El origen está en el capítulo 2 del Bodhicharyavatara de Shantideva, el modo de vida del Bodhisattva, ¿no? O el camino del Bodhisattva, ¿no? Este, aquí ya va un poquito más, ¿verdad? La extiende un poquito más, ya no es tan sintética. Pero la voy a decir primero una vez en tibetano y otra vez en español. En tibetano se dice para conectar con el linaje, ¿no? Porque infinitos seres antes que nosotros han recitado esta oración, entonces es como que nos conectáramos a ese hilito, ¿verdad? De que sostienen los gurus, los lamas, ¿sí? Desde un Buda hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso la decimos en tibetano, para agarrarnos del hilito, ¿verdad? Para conectar con el hilito, aunque no lo entendamos, pero nos estamos conectando, ¿verdad? Pero es muy importante el entender qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, y por eso lo decimos en español. El mismo Buda decía que el Dharma se tenía que enseñar en el idioma de la gente, ¿no? Que entendía, que habla la gente, que entiende la gente. Todo por eso lo hacemos de esta manera. Entonces voy a empezar, ¿no? Yenlak Dumpe Monla. Sumji Gone Chaxalo. Kosham Jitrul Chotrin Malubul. Tokme Nesak Diktun Tamches Shak. Llegué Dakpakpe Gegua Laye Yiran. Korwa Matongwar Dushukne. Drola Chongji Korlo Korwadan. Dakshin Yenam Changchup Chemporngo. Oración de las 7 ramas. Respetuosamente me postro con mis 3 puertas de cuerpo, palabra y mente. Y aquí lo importante, como dice una de mis gurús, es sentirlo. Dice, si no hay sensación, no hay transformación. Y claro, lo podemos visualizar, ¿verdad? Aquí puedo visualizar a los Budas de las 10 direcciones que están alrededor de mí, ¿sí? Los invoco, percibo su presencia, la siento su presencia y me postro con mis 3 puertas de cuerpo, palabra y mente ante ellos. La postración puede ser física, verbal o mental, ¿verdad? Es igual de válida, ¿sí? Nos inclinamos ante ellos en señal de respeto, pero porque ellos nos marcan el camino, nos dicen, nosotros, aunque todos somos Budas, en potencia o en esencia, no lo hemos actualizado y ellos ya lo actualizaron, ¿verdad? Hay una historia de un practicante que llegó a un templo y estaba una imagen del Buda. Y entonces llegó y se inclinó y él dijo, Buda, yo me inclino ante tú y yo empezamos al mismo tiempo este camino, pero tú ya llegaste a la realización y yo todavía no, por eso yo me postro ante ti. ¿Sí? En señal de respeto, en señal de admiración y para que me sirvas de guía, de ejemplo, de cómo lo lograste, ¿verdad? Porque él también lo puede lograr, ¿verdad? Pero no, a la fecha no lo ha logrado, ¿sí? Entonces, es el sentido de la primera rama, ¿no? Respetuosamente me postro con mis 3 puertas de cuerpo, palabra y mente. Ofrezco nubes de ofrendas realmente dispuestas y mentalmente creadas. Entonces, puedes imaginar aquí infinitas ofrendas, ya sean que las hayas puesto físicamente, flores, incienso, luces, agua, comida, joyas, lo que hay.
lo que quieras, lo que puedas ofrecer, pero si no puedes ofrecer nada materialmente, ofrécelo mentalmente, ofrece agua para todos estos Budas, agua para beber, agua para que se laven los pies, a millones de Budas, ofréceles flores de todos los colores, de todas las formas, las flores más bonitas que puedas imaginar, ofrécele millones de velas encendidas, ofrécele una montaña de incienso tan grande como el Monte Meru, ofrécele música, ofrécele una torma, comida, ofréceles una tierra pura. Pero lo más importante, ofréceles tu práctica espiritual. Es lo más importante que puedes ofrecer. Tu meditación en la impermanencia, tu meditación en interdependencia, tu meditación en la compasión, tu meditación en la vacuidad. Luego confieso todas mis negatividades y caídas morales acumuladas desde tiempo sin principio. Y es, primero admito que si he tenido infinitas de vidas, pues seguramente hice de lo peor, cosas que dañaron a seres ordinarios y a seres nobles. Entonces, y en especial aquellas cosas que resuenen en tu mente, ¿no? Si resuena en mi mente, ok, maté, robé o mentí, o tuve sexo que daña a otros seres, obnubilé mi mente con drogas, intoxicantes, alcohol, etcétera. Pues cualquier cosa que haya hecho, que haya dañado, me arrepiento, ofrezco una disculpa, les pido perdón y hago un voto, un compromiso de no volver a hacer esas acciones. Y pido el apoyo de los Budas y Bodhisattvas que me ayuden a cumplir ese voto. E invocamos a Vajrasattva para que nos ayude a purificar nuestro cuerpo, palabra y mente, ¿verdad? Me regocijo en las virtudes de los arias y de los seres ordinarios. Aquí vimos, ¿verdad? Cuando vimos esta rueda, esta rama, cómo el regocijarnos genera mérito, que es la práctica de los perezosos, ¿verdad? Yo no he hecho nada, pero me regocijo en el príncipe Shakyamuni, que alcanzó la iluminación en esta tierra. Me regocijo en sus discípulos, me regocijo en todos los lamas, gurús, venerables, que gracias a ellos, peras o ancianos, que gracias a ellos el Dharma puede llegar hasta nosotros, hasta nuestros días. Y entonces acumulas la mitad de su mérito, ¿verdad? Me regocijo en mis compañeros, compañeras que están dedicando tiempo para transformar su mente y me regocijo incluso en los seres de otras dimensiones, ¿verdad? Los naracas que están teniendo grandes padecimientos, los pretas o espíritus hambrientos, los animalitos con su miedo y su confusión. Hasta me regocijo en los méritos de los devas. ¿Sí? Entonces, no nos cuesta nada regocijarnos y obtenemos mucho mérito, ¿verdad? Suplico a los supremos y gloriosos gurús permanezcan hasta que se vacíe el samsara, es decir, que no pasen al paranirvana, que se queden aquí. Pero no es suficiente que estén aquí, sino les pedimos, maestros, hagan girar la rueda del Dharma para el beneficio de todos los seres transmigrantes, porque los Budas no nos pueden liberar. Si pudieran, en su infinita compasión ya lo hubieran hecho, ¿verdad? No, ellos nada más muestran el camino, pero nosotros tenemos que recorrerlo por nosotros mismos. Pero con su presencia, su apoyo, sus bendiciones, pues es más fácil, ¿no? Que lo logremos. Y finalmente dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación, que esta es la rama que vamos a ver hoy, ¿no? En la que nos falta la séptima rama. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesaria esa séptima rama? ¿No? Es porque sella las otras 6 ramas para que no se pierda, ¿no? Las bendiciones y los méritos que acumulamos con las otras 6 ramas. Y entonces habíamos visto esta imagen
Bueno, esta enseñanza de Tupten Chaudhry, ¿no? Que decía, necesitamos hacer dos cosas, purificar y crear mérito. Necesitamos hacer esto para preparar nuestras mentes para la meditación y con el fin de obtener la realización. Y ella decía, a menudo nuestra mente se compara con un campo. Antes de que puedas cultivar en un campo tienes que sacar las rocas, los vidrios rotos y toda la basura del campo, ¿no? Como lo vemos en la imagen a la izquierda. Así que eso es como purificar. Pero aquí en este caso tenemos que sacar de nuestra mente todo lo negativo, ¿verdad? La ignorancia, el, los kleshas, las emociones perturbadas, el karma, los vasanas. Entonces tengo que limpiar la mente, ¿verdad? De toda esta basura. Este, yo cuando empecé este camino, pues yo decía, no, ya mi mente está hecha a perder, es incorregible, ya no tiene compostura, ¿verdad? Y bueno, le comentaba una vez a Venerable Dancho que, wow, no conozco un cloro más poderoso, un jabón más poderoso. Si no fuera por el Dharma, jamás hubiera podido limpiar mi mente, ¿no? Y todavía no significa que está limpia, ¿verdad? Del todo. Todavía tiene basura y tiene muchas cosas, pero wow, cómo fue quitando capas y capas de mugre, ¿verdad? Pero dice Thupten Chodron, luego volviendo a la analogía del campo, nuevamente antes de que podamos cultivar, tenemos que poner un sistema de riego, tenemos que fertilizarlo, tenemos que preparar y luego enriquecer el suelo, ¿verdad? ¿De qué nos sirve tener un campo precioso, así con todos sus surcos y todo, si no tenemos una buena semilla, si no tenemos un buen sistema de riego, si no tenemos abono y fertilizante, no va a crecer nada ahí, ¿verdad? Entonces, son estas dos, y esta imagen nos resume lo que estamos haciendo. Lo vamos a repasar la próxima sesión, pero ahora nos vamos a concentrar en la séptima rama, en, en la dedicatoria del mérito. Y entonces, dice el Dalai Lama, bueno, primero tenemos que estudiar, ¿no? Comprender qué estamos haciendo, por qué, para qué lo estamos haciendo, resolver todas las dudas, quitar todas las inquietudes, ¿sí? Ya cuando logremos ese primer paso, el segundo paso es contemplar qué relación tiene con nosotros, ¿sí? ¿Qué relación tiene con nuestra vida pasada? ¿Qué relación tiene con nuestra vida presente? ¿Qué impacto podría tener en nuestra vida futura si nosotros conectamos con esta enseñanza? Y finalmente, cuando logramos un insight, un pequeño despertar, un chispazo, un ajá, ok, nos cae el 20. En ese momento, ahí emplazamos a nuestra mente en atención unipuntual, en shamatha, y eso es lo que realmente nos transforma, ¿verdad? Entonces vamos a empezar primero con el primer paso, ¿no? La rama 7, dedicar el mérito. ¿Y por qué? ¿Por qué y para qué dedicamos el mérito? Dicen los maestros, es como cuando tienes un dinero, tienes dos opciones. ¿Te lo gastas o lo inviertes? Si te lo gastas, se acaba y ya no tienes más, ¿verdad? Ok, ya te lo comiste, ya lo disfrutaste, pero pues, ya el dinero se fue, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si lo inviertes? Esto produce un interés, una ganancia, y puedes conservar tu capital y gastarte solo el interés. Entonces, ese dinero te va a durar muchísimo más, ¿verdad? Igual cuando dedicas el mérito, es como si lo depositaras en un banco universal del mérito, ¿verdad? Donde está el mérito de todos los seres nobles. Entonces tu mérito no se pierde, no se gasta, sino que sigue produciendo más y más, ¿sí? El, dice la venerable Thupten Chodro, la séptima rama es la dedicación. Dedico todas mis virtudes y las de los demás a la gran
ilustración trabajaron aquí, pero bueno, es la gran iluminación, ¿verdad? Entonces, todas las virtudes que hemos creado al hacer las prácticas anteriores, las estamos dedicando para que maduren en la iluminación de nosotros mismos y de los demás. Aquí lo dice Venerable de una manera muy sintética, ¿no? Con pocas palabras, ¿cuál es la esencia de la dedicación del mérito? El, y bueno, se usan varias fórmulas. Una, quizás una de las más comunes de las dedicaciones del mérito es cuando decimos terminamos por dedicar el mérito a través de esta práctica que hemos acumulado, que sea de beneficio y bienestar para que todos los seres sean felices y dejen de sufrir, que puedan actualizar sus potenciales y trascender sus limitaciones, que la mente altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, y que pronto actualicemos el estado de la mente despierta de un Buda en beneficio de todos los seres. Esa es una fórmula. Hay otra, que es que gracias a este mérito podamos alcanzar la omnisciencia y gracias a ello vencer a todo enemigo, contaminación mental. Hay otra fórmula también muy conocida, muy popular, que todos los seres sean liberados del océano del sufrimiento del samsara y así sean liberados de las perturbaciones de las olas del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Esta de está más relacionada con la bodhicitta, y que es la que utilizó Kunzan en sus cursos de las escuelas filosóficas espirituales, que pueda la preciosa mente de la iluminación surgir donde no ha surgido, y donde ha surgido no decline, sino que aumente más y más. Y luego está esta otra fórmula que se dice que es muy, muy poderosa, que es la dedicatoria de la reina de las oraciones, que es donde se toma el ejemplo del Buda de la sabiduría, Manjushri, y de el Buda primordial, Samantabhadra. Dice dedicatoria al mérito, que por este mérito puedan todos alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades. Que todos los seres se liberen del océano de la existencia, agitados por las tormentosas olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Tal como lo comprendió el Ereman Rushi y tal como hizo Samantabhadra, ahora yo, siguiendo su ejemplo, dedico por completo esta virtud. Que por las bendiciones del Buda, maestro de los tres kayas, las bendiciones de la verdad inmutable del Dharma y, y las bendiciones de las aspiraciones inquebrantables de la Sangha, puedan cumplirse estas dedicatorias y aspiraciones. Esta dedicatoria se dice que es muy, muy poderosa. Entonces, bueno, aquí vemos varias, varias maneras de dedicar el mérito. Pero yo quería ir un poco más a fondo. ¿Qué es la dedicatoria del mérito? ¿Verdad? Y, el, y para eso quería que hiciéramos una recapitulación, ¿no? De, de qué es el mérito. Pero antes de hacer esa recapitulación, había tres preguntas que yo quería hacerles, pero no las contesten verbalmente, contéstenselas en su mente. ¿Para qué están practicando realmente? ¿Qué desean que madure de su virtud? ¿Buscan paz personal o el despertar universal? ¿Cuál es su motivación para, para estar aquí, para estar practicando? ¿Sí? Esa es el, algo en que podemos reflexionar, algo en lo que podemos contemplar y algo en lo que podemos meditar, ¿verdad? Pero piensen en eso
mientras vamos analizando con más profundidad qué es la dedicatoria del mérito, ¿sí? Entonces les voy a leer este texto que ahorita se los comparto para que vayamos viendo el a ver, dejen poner esto, a ver si también nos da tiempo, si no, nada más este otro, porque quería hiciéramos una explicación del mérito y luego, si nos da tiempo, que hagamos una meditación sobre esto. Entonces, ya está aquí. Ok. Entonces, el ahí está, déjenme cambiar la presentación para okey, que la vayamos siguiendo acá, a ver si es posible. Okey, ver, aquí está. Okey. Muchas veces pensamos en el camino en el Dharma. Okey, ya lo entendí todo, ya lo sé todo. Y yo eso tenía, como yo tenía una mente muy soberbia cuando yo empecé el camino. Okey, Pedro, sí, vamos a hacer meditación y mantras. Cuando empecé en el camino, el pues yo decía: "Pues eso ya me lo sé, eso ya lo escuché, eso ya lo estudié", pero luego me acordaba de cuando Ananda le dijo al Buda: Buda, pues, la rueda de la vida es muy sencilla, ya me la conozco toda. Y el Buda le dijo: "Ananda, no digas eso, la rueda de la vida es muy, muy profunda". Y bueno, el Buda en su infinita compasión no le dijo no fue más lejos, ¿verdad? Pero cualquier otro le hubiera dicho: "Bueno, si ya te la sabes, ¿por qué no te has liberado, verdad? ¿Por qué no te has iluminado?". Y Ananda, aunque fue 45 años asistente y discípulo del Buda y era su primo, no alcanzaba la liberación, ¿no? Como él mismo lo dice en el Shurangama Sutra, no por mucho saber vas a alcanzar el palacio del Dharmadhatu, ¿verdad? Este, no es suficiente saber, ¿verdad? Necesitamos saber y luego poder contemplarlo y luego poder meditar en ello. Entonces, yo me acuerdo mucho de esa historia porque digo: "Okey, si ya me lo sé, entonces, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué no me he liberado?", ¿verdad? Entonces, eso me baja los humos y me da una capsulita de humildad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el mérito, esta séptima rama, dedicación del mérito, Ngoba, que es en tibetano, ¿verdad? Dice, ahora profundizamos. Uno, ¿qué es mérito realmente? Mérito, punya en sánscrito, Sodnams en tibetano, no es puntos espirituales, ¿verdad? Algunos piensan que, es como karma puntos, ¿verdad? Positivos. No, el mérito es energía kármica positiva con capacidad de producir experiencia futura. Pero va más allá, ¿sí? Aquí me faltó agregar que una cosa es el karma positivo y otra cosa es el mérito. Lo hemos explicado, ¿verdad? Dos personas ayudan a dos viejitas a cruzar la calle, ¿verdad? Una solamente obtuvo karma positivo y la otra obtuvo mérito. ¿Por qué? Porque la primera persona a lo mejor dijo: pobre viejita, la voy a ayudar a cruzar la calle", ¿sí? Apenas si puede caminar, está enfrentando un gran riesgo y surgió compasión en su corazón y dice: "Voy a hacer una buena acción y la voy a ayudar a cruzar", ¿verdad? Eso es bueno, muy bueno, pero esa persona solo acumuló karma positivo. La otra persona
hizo lo mismo, ayudó a otra viejita a cruzar la calle, pero dijo, ok, o sea, la primera persona, decíamos, hace una buena acción que genera beneficio o bienestar a otra, o le genera felicidad o paz, ¿sí? Pero no tiene, pero su motivación está en esta vida, ¿sí? O incluso en la siguiente vida, en un buen renacimiento, como deba mundano o como humano, ¿verdad? Eso es lo que genera karma positivo, ¿verdad? Ahora, la otra persona hace una buena acción, igual que genera beneficio o bienestar a otra, o le genera felicidad o paz, pero su motivación está en ya sea alcanzar la liberación individual, es decir, está buscando salir del samsara, del océano del sufrimiento, de la existencia psíquica. Es decir, ya no está pensando solo en esta vida o en la siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Quiere liberarse o está buscando alcanzar la iluminación, el despertar, la mente body, la mente omnisciente de un Buda, ¿sí? El, el primero aquí está busca alcanzar el estado de Arhat o el Nirvana, ¿verdad? En cambio, este segundo está buscando alcanzar la iluminación o desea ayudar, bueno, desea alcanzar su máximo desarrollo espiritual para ayudar a liberar a todos los seres, amigos, neutros o desconocidos, o incluso hasta a sus enemigos. Esta es lo que llaman la mente del despertar o la mente de la iluminación o el espíritu de la iluminación o el espíritu del despertar también, o la bodichita, o la mente de un bodhisattva, ¿verdad? Este es, entonces, esta segunda persona va a alcanzar un mérito impresionante, ¿sí? Sobre todo la C, ¿verdad? Estas alcanzan mérito, ¿sí? Estas tres, ¿no? La primera persona solamente va a alcanzar un karma positivo, que es bueno, esto le va a mejorar su vida, esto le va a mejorar su actual vida humana y sus siguientes vidas, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿verdad? O sea, ese karma positivo es bueno, sí, muy bueno, pero no es mérito, ¿no? Entonces hay una diferencia habría que decir acá que hay diferencia entre karma positivo y mérito. O podríamos ponerlo, karma positivo no es igual a mérito, ¿verdad? ¿Sí? O sea, para que lo sea, para que el karma positivo se convierta
el mérito depende de nuestra motivación o intención, ¿sí? U objetivo que tengamos, ¿verdad? En la acción que estamos realizando. Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque aquí la séptima rama no está ofreciendo karma positivo, ¿verdad? Está ofreciendo mérito. Entonces dice, cada acción virtuosa genera una potencialidad, una impronta, una dirección de maduración. Y la dedicación reprograma esa dirección, ¿sí? Dos, ¿qué hace la dedicación? La dedicación cumple cuatro funciones esenciales. Uno, protege el mérito. La ira puede destruir mérito acumulado durante eones. La dedicación lo vuelve estable. Aquí siempre se ha dicho que un instante de ira, de enojo, puede destruir montañas o todo el mérito que hayamos acumulado en todas nuestras vidas pasadas, ¿verdad? Por eso es tan importante que aprendamos a cómo convertir el enojo en la energía de la claridad, en la sabiduría del espejo, ¿verdad? Era lo que publicamos el día de hoy. ¿Ah? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Este, y fue impresionante porque apenas lo acabas de publicar, recibí la llamada de una de las mejores amigas de mi hermana, que murió hace 2 años, que dijo que hoy en la mañana pues la había, como que se la había presentado, como que la había recordado, ¿verdad? Este, y entonces me decía que la emoción que más la afectaba a ella era el enojo y que surge con su pareja, ¿verdad? Entonces, el, entonces yo le decía, ok, pero tú no tienes una relación de dos, tú tienes una relación de tres, porque cuando estás con tu pareja, pues viene don enojón, ¿verdad? Y se mete entre los dos. Entonces, ¿cómo trabajar con él, verdad? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, ya hemos dedicado sesiones, cómo trabajar con las emociones, pero bueno, pueden ver esto que se publicó hoy, de los 5 Dhyani Budas, que nos ayudan a transformar estas emociones, ¿verdad? Dos, que hace la dedicación, lo expande el mérito. Un mérito pequeño dedicado a la iluminación se vuelve inmenso. Un mérito grande no dedicado puede agotarse en un renacimiento celestial. Orienta el mérito. Sin dedicación vamos a obtener felicidad temporal. Con dedicatoria del mérito podemos obtener hasta la iluminación completa. Y cuatro, lo vuelve inconmensurable. Cuando se dedica con visión de vacuidad, el mérito se vuelve ilimitado. Y a este cuarto punto, recuérdenlo, porque vamos a tocarlo más a fondo. Hay dos maneras de dedicar el mérito, pero ahorita no lo voy a comentar, al ratito lo comentamos. Tres, tres niveles de dedicación. Nivel Hinayana es lo que llaman el vehículo menor, que solo busca la liberación individual, el estado de Arhat, que un Buda es primero Arhat, ¿verdad? También un Bodhisattva, o sea, pero el Buda va más allá todavía, ¿no? De la liberación individual. Que este mérito me conduzca a la liberación. Es un beneficio personal legítimo, pero limitado, ¿verdad? Por eso se habla de vehículo menor, ¿verdad? Está limitado a mí, ¿sí? El nivel Mahayana es el vehículo mayor que busca la liberación de todos los seres. Es el estado de un bodhisattva, ¿verdad? Que este mérito conduzca a todos los seres a la iluminación. Y aquí la palabra todos es la más importante, ¿verdad? Aquí nace la bodhicitta. Y el nivel Madhyamaka, ¿sí? Que tiene que ver con la novena escuela filosófica, Prasángika Madhyamika, de la dedicación libre de los 3 círculos, ¿sí? Sin
sin dedicante inherente, sin mérito inherente y sin receptor inherente. Aquí la dedicación se vuelve sabiduría, ¿sí? Y ahí podríamos preguntarnos, ¿cuáles son estos tres círculos? ¿Sí? Que a veces se les conoce también como las tres esferas, ¿no? Es otra manera de referirse a estos tres círculos. El, entonces, quería detenerme un poquito aquí en estos tres círculos. El, entonces, vamos a hacer aquí un paréntesis para ver estos tres círculos. Voy a empezar mostrándoles una bella imagen, ¿no? Que dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. El, Voy a ver si se puede ver acá. El, ok, está muy grande la imagen. Ok, dejen, encuentro aquí una manera de ponerla más pequeña. Ok. Entonces, esta, aquí está, ¿no? Entonces, el, ¿cuáles son los tres círculos? El dedicante, o sea, el que dedica, ¿sí? En este caso, el practicante, ¿verdad? El que hizo una práctica espiritual y entonces yo digo, ¿no? Yo hago una práctica y digo, yo voy a dedicar el mérito, ¿verdad? ¿Sí? Es el sujeto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos uno, el sujeto. Dos, el mérito, que es el objeto. O sea, el objeto es el mérito, ¿no? En este caso, lo que se dedica o lo que se da, ¿no? Yo voy a dar esto, voy a dar un dinero, es el objeto, ¿verdad? O voy a dar comida, o voy a dar algo, es el objeto. Y el receptor, el que recibe, hacia quién se dedica, ¿verdad? ¿Quién lo va a recibir? Entonces son los otros seres, ¿verdad? Entonces es sujeto, objeto y las otras personas, los otros seres de cualquier dimensión. El, a veces se dice sujeto, objeto y acción, ¿no? A veces es otra manera de decirlo, ¿no? Sujeto, ¿no? Objeto y acción, ¿no? Y decíamos que se conocen igual como las tres esferas. Entonces vamos a ver qué son y por qué son tan importantes. Hablábamos aquí de en el nivel mayámica, en el nivel de la filosofía más alta, es que hacemos una dedicación libre de los tres círculos. ¿Y cuáles son estos tres círculos? El, entonces, vamos a hacerlo con una precisión filosófica. Cuando hablamos de los tres círculos, Corgusum, nos referimos a la estructura triádica de toda acción kármica conceptual, que son el agente, quien actúa, la acción o mérito que lleva a cabo, y el objeto o receptor, quien la recibe. En la dedicación del mérito, los tres círculos serían el que dedica, el mérito que se dedica y los seres o la iluminación hacia la que se dedica. ¿Por qué se llaman círculos? Porque cada uno gira en dependencia de los otros. No existe un agente sin acción, no existe una acción sin objeto y no existe un objeto sin agente. Son mutuamente dependientes o interdependientes, podríamos decir. Ahora, los tres círculos en detalle. Uno, el dedicante, el sujeto. La mente que piensa, yo estoy dedicando. Si se cree que este yo existe de manera inherente, sólida, independiente, entonces hay apego sutil a la gente.
Ese es el primer círculo. Es decir, aquí ya estamos hablando de una dedicación con vacuidad, ¿verdad? Al entender que este yo no existe, pero no tiene existencia inherente. Que el vacuo no es igual a la nada, ¿verdad? Sí, es algo, sí, pero no es nada, ¿verdad? El dos, el mérito, la acción o fenómeno. Este mérito es algo real, acumulado, existente por sí mismo. Se reifica el mérito como una entidad sólida y se fija el segundo círculo. Y tres, el receptor, los seres o la iluminación. Se piensa, ¿estos seres existen verdaderamente separados o independientes? ¿O la iluminación es un estado inherentemente existente? Este es el tercer círculo. ¿Qué significa libre de los tres círculos? Significa realizar que el dedicante no existe inherentemente, el mérito no existe inherentemente y el receptor no existe inherentemente, pero tampoco se niega su funcionamiento convencional. Este es el punto sutil, ¿sí? O sea, podemos decir, son reales, pero no son verdaderos, ¿sí? Existen, pero no tienen existencia inherente, ¿sí? Existen en la verdad convencional, pero no en la verdad última, ¿sí? Entonces, no se está negando, ¿verdad?, que existan, sino su modo de existencia, ¿verdad? El fundamento filosófico, o sea, en términos de Mayámaca, todo fenómeno surge en dependencia, que es lo que se conoce como el Pratyasamutpada, por tanto, carece de existencia intrínseca, subagua, es vacío, sunyata, en sánscrito. Cuando dedicamos con comprensión de vacuidad, la acción queda sellada con sabiduría. Hay una analogía clásica. La dedicación ordinaria es como sembrar una semilla en tierra fértil. La dedicación libre de los tres círculos es como sembrar en un campo ilimitado. Por eso se dice que tu mérito se une al mérito de todos los Budas, de todos los Bodhisattvas, de todos los arjas, de todos los gurus, de todos los seres nobles, ¿sí?, que han alcanzado la liberación o la iluminación. Es como que tu agua, como que si tu mérito fuera un agua que se une al mar de, del mérito acumulado por todos los seres nobles, ¿no? Y la ausencia de fijación elimina límites, ¿sí? Por eso se dice que se vuelve ilimitado ese mérito, ¿sí? O infinito ese mérito, ¿sí? Inconmensurable. Pero hay que tener cuidado con un error. Libre de los tres círculos no significa que nada exista, que nada importe, que no haya karma. Eso sería nihilismo. Significa caer, y significa caer en uno de los dos extremos, ¿no? Pero significa caer en el extremo más peligroso, ¿sí? Cuando caemos en el nihilismo. Significa que nada existe de manera independiente o absoluta, ¿sí? O sea, existe, pero de manera relativa, provisional, ¿sí? Dependiendo de causas y condiciones. O sea, sí existe, pero no existe de forma inherente, ¿sí? Esto hay que tenerlo con mucho cuidado. Y aquí mi mente dice, no, pues ya lo entendí. Ok, ¿y entonces por qué no te has liberado, verdad? Sí. O sea, porque aquí, o sea, tenemos primero que entender conceptual y teóricamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Segundo, poder contemplarlo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver conmigo, con mi vida, ¿sí? Hasta que surja
hasta que surja un chispazo, ¿sí? Un ajá, un descubrimiento, una eureka, una pequeña iluminación o despertar, ¿sí? Y entonces, tercero, fijamos la mente de forma unipuntual en ese ajá, en ese eureka, por el tiempo que podamos o que dure, ¿sí? Esto es lo único que realmente transforma, sana, libera a la familia. El uno no es suficiente, el primero, el segundo tampoco, necesitamos llegar al tercero, ¿sí? Entonces aquí dice, la funcionalidad permanece, la reificación se disuelve. ¿Qué quieren decir? O sea, las cosas existen, tienen una base, cumplen una función, aunque no tengan existencia inherente, ¿sí? El sillón está aquí enfrente de mí, existe, tiene una base, la base es igual al tamaño, la forma, el color, el peso, ¿sí? Las moléculas o los átomos que lo integran, ¿sí? Cumple una función, en este caso, ejemplo, el sillón, sentarme o acostarme, ¿no? O ponerle libros encima, ¿sí? O cualquier otra cosa. Tiene un nombre, sillón, sofá, ¿sí? Mueble, etcétera. Pero carece de existencia unitaria, simple. Está vacío de simplicidad. Porque es producto de partes, ¿verdad? ¿Sí? Que son, por ejemplo, la madera, los clavos, el pegamento, la tela, ¿sí? La borra, ¿no? Como se dice, ¿sí? O sea, infinitas partes, ¿verdad? Carece de existencia independiente, porque depende de causas y condiciones. Está vacío de independencia y carece de permanencia. No ha existido siempre, ni va a existir por toda la eternidad, ¿verdad? Se acaba, se rompe, ¿sí? Se quema, o no sé, le pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces está vacío, vacío de permanencia. Y cuando algo es vacío de simplicidad, de independencia y de permanencia, entonces se dice que está vacío, que es sunyata, ¿sí? Es vacuidad, ¿sí? No es la nada, no es algo, más bien, no es algo, pero tampoco es la nada. O es algo, pero es algo sin existencia inherente, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, en experiencia contemplativa, cuando la dedicación es madura, no hay sensación de yo virtuoso, no hay sensación de estoy acumulando algo, no hay sensación de estoy ayudando a otros. Hay simplemente apertura y compasión espontánea. Eso es dedicación no dual. Es la forma más elevada de ofrecer el mérito. Y en el Madhyamaka
En el Mahayana se expresa así, sin concebir los tres círculos como verdaderamente existentes o dedicación vacía como el espacio. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo acá y vamos a hacer lo que decía Pedro. Vamos a, vamos a hacer una pequeña meditación y vamos a hacer mantras, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer el mantra de la sabiduría, o el mantra de la vacuidad, o el mantra de Prajnaparamita, la madre de todos los Budas, porque ningún Buda puede alcanzar la iluminación sin sabiduría, ¿sí? Entonces, el que es Tayata, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Svaha. Tayata, un Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Svaha. Entonces, va a hacer esta meditación. Vamos a dedicar todo el mérito, decíamos, de esta sesión a Pedro y a sus gatitos, ¿verdad? Vamos a dedicarle este mérito a la recuperación de nuestra compañera Dulce. Vamos a dedicar el mérito a los familiares de nuestra compañera Marta para que puedan conservar su casa, que no se las quiten, ¿sí? Ahora, cuando voy a dedicar este mérito, ahí están los tres círculos, están los tres agentes, yo, Yuri, que soy tan bueno y que, hice una práctica y entonces acumulé mérito y entonces se lo voy a dar a estos seres. Si yo me veo a mí con existencia inherente, si veo este mérito con existencia inherente y veo a estos seres con existencia inherente, mm, es bueno, sí. Estoy acumulando karma positivo, ¿verdad? Es el, si mi intención es mejorar solo mi vida actual o tener un buen renacimiento como humano, como deba, es karma, ¿verdad? Pero si yo lo hago con la intención de, quiero alcanzar la liberación, o quiero alcanzar incluso la iluminación, o quiero alcanzar el estado superior de un bodhisattva, entonces esto va a desarrollar mucho mérito, ¿verdad? Va a generar mucho mérito, pero ahora si lo dedico, lo voy a dedicar de una forma dual, pensando que yo estoy dando algo y que lo están recibiendo seres con existencia inherente, o lo dedico de una manera no dual. Es, ok, yo existo, pero no tengo existencia inherente. Este mérito no tiene existencia inherente y estos seres existen, pero no tienen existencia inherente. Si lo dedico de esa manera no dual, se genera infinito mérito. Pues ya lo explicamos, ahora vamos a contemplarlo y voy a contemplar, ok, cuando yo siempre dedico el mérito, lo hago de forma dual o una forma no dual. ¿Lo dedico con sabiduría o sin sabiduría? Y aquí vemos que esta rama es muy profunda y es la que cierra las 7 ramas, ¿verdad? Entonces, contemplo, ¿cómo lo he hecho en mis infinitas? Y no te flageles, si yo toda mi vida siempre lo hacía de una forma dual, ¿verdad? Porque llevaba infinitas vidas haciéndolo así, o no lo hacía simplemente, ni siquiera practicaba, ¿sí? Pero cuando empecé a practicar, pues siempre que dedica el mérito, pues siempre lo veía dual. Yo estoy ofreciendo a alguien, ¿verdad? ¿Sí? Todo con existencia inherente, ¿verdad? Ok, entonces por eso entramos las enseñanzas de los gurús, del Buda, ¿sí? Para aprender, ¿cómo lo tengo que dedicar? De una manera no dual. Y dice Shantideva que
cuando generas la mente del despertar, generas un mérito incalculable, que si se pusiera de forma material, quizás no cabría en todo este universo, ¿sí? Entonces, ¿cómo he generado el mérito? ¿Cómo lo estoy generando ahorita, en el presente? ¿Y cómo lo voy a generar en el futuro, verdad? ¿Sí? Y cuando si surge en ti un chispazo, un ajá, okey, ya entendí. Ahí emplaza tu mente en meditación, y si no lo puedes hacer, no te preocupes. Entonces recita el mantra de Prajnaparamita, Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaja, 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 Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaja. Y nos quedamos ahí un momento en silencio. Puedes estar recitando el mantra, si no entendiste algo, si no sabes cómo hacerlo, está bien, repite el mantra. Y si algo surge en ti, si tuviste un chispazo, si algo comprendiste hoy, ahí emplaza tu mente y quédate ahí, en atención unipuntual. Okey, y vamos a cerrar esta bella séptima rama de la dedicación del mérito, haciendo esta dedicatoria al mérito de la dedicación de la reina de las oraciones, que por este mérito puedan todos alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades. Que todos los seres se liberen del océano de la existencia, agitados por las tormentosas olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Tal como lo comprendió el Hermann Rusri y tal como hizo Samantabhadra, ahora yo, siguiendo su ejemplo, dedico por completo esta virtud. Que por las bendiciones del Buda, maestro de los tres kayas, las bendiciones de la verdad inmutable del Dharma y las bendiciones de las aspiraciones inquebrantables de la Sangha, puedan cumplirse estas dedicatorias y aspiraciones. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Sí. Muchísimas gracias y perdón que me pasé de tiempo.
pero guau, es que hablar de los 3 círculos es muy profundo, pero creo que valía la pena para que pudiéramos entender realmente cómo dedicar el mérito sin la dualidad, ¿verdad? Que es cuando se genera muchísimo mérito. Y es lo que más necesitamos hoy día, que más necesita la humanidad, generar muchísimo mérito porque la humanidad está enfrentando situaciones muy difíciles. Nosotros también, como individuos, estamos enfrentando situaciones difíciles, ya sea problemas con nuestros vecinos o socios o familiares, amigos, o problemas de inseguridad, o problemas económicos, o problemas de violencia, o guerras, o escasez de recursos, o enfermedades, etcétera. Entonces era muy importante, ¿verdad? Que, que aprendamos a cómo generar este mérito, cómo hacerlo, ¿verdad? Y primero saber cómo hacerlo y luego cómo dedicarlo, ¿verdad? Son dos cosas, que a veces no sabemos ni cómo fabricarlo. Yo muchos años confundía el karma positivo con el mérito o no entendía qué era el mérito. Pues ya, ok, ya sé qué es. Ahora, ¿cómo lo genero? ¿Sí? Ah, tiene que ver con mi motivación, ¿verdad? Ok, perfecto. Y ya lo generé, aunque sea poquito. ¿Y ahora qué hago con él? Ah, pues lo tengo que dedicar, pero lo puedo dedicar de una manera dual o lo puedo dedicar de una manera no dual, ¿verdad? Entonces, perdón, parecía muy sencillo, ¿verdad? Cuando vimos al principio, ya entendí. Pues nada más es, va a dedicar el mérito a esto. No, no, es muy profundo, ¿verdad? Entonces, si ya lo supiera hacer, ya no estaría aquí, ¿verdad? Yo me hubiera liberado. Entonces, muchísimas gracias, muchas bendiciones, Ana, ¿Puedo decir Araceli. algo? Sí, sí, Pedro, adelante. Sí. Om Mani Deva Hri Om Amitabha Hri. Gracias. No, gracias a ti, Gracias a Pedro. ti. Sí, es el mantra de Amitabha, el Buda que nos ayuda a llegar a la tierra de la felicidad, a Sukhavati de Huachén, que nos ayuda a transformar el deseo, ¿sí? En la sabiduría, ¿no? De la empatía, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Pedro, y muchas bendiciones. Un fuerte abrazo, que se arregle este problema que tienes con tus hermanos y que puedas estar tú bien, en paz feliz, tú y tus gatitos y también tus hermanos, todos los seres. Entonces, un fuerte abrazo y bendiciones también. Un abrazo, Yolanda, Dulce, que sigas bien con tu recuperación, Dulce María. Gracias. Que le vaya bien mañana al perrito que va a tener su revisión, el que se brincó de la azotea. Araceli, un fuerte abrazo y muchas gracias por invitarnos ayer a tu programa y que eso te genere muchísimo mérito. Pues a Y ti también, también, Yuri, por supuesto. Tú eres el maestro y el que la recitaste. no, apenas soy Gracias a un ti, de veras, pequeño gracias. saltamontes, un No, aprendiz, estoy aprendiendo todo esto junto con usted. no, Apenas muchas gracias. un hermano en el camino, apenas. No, Muchas gracias a todos, muchas bendiciones, Sarva Mangala, que todo sea auspicioso y que todos podamos estar bien, en paz, felices en este nuevo ciclo que empezó ayer, ¿verdad? Del año del caballo de fuego. Que traiga muchas bendiciones para todos nosotros. Estamos en el Día de los Milagros y hoy fue un milagro ayer fue un milagro que se pudiera recitar la oración de la luz esclarecedora en el programa de Araceli. Hoy hubo otro milagro de que se pudiera publicar en las redes sociales lo de los 5 Budas. Yo pensé que eso jamás podría salir de los círculos budistas y hoy está en las redes sociales, la gente lo está viendo, porque lo necesitamos como la humanidad, ¿verdad? Entonces, son 15 días de que se conmemoran los milagros que hizo el Buda, precisamente en una época también que le tocó donde había seres muy escépticos, seres muy negativos, y que el Buda, que no acostumbraba a hacer milagros,
decidió hacerlo para ver si podía cambiar la mente de estos seres. Y hoy día vemos que tenemos muchos de estos seres oscuros o con una mente muy cerrada, y entonces ojalá que lleguen estos milagros a ellos para que abran su mente, ¿no? Porque todos somos hermanos, todos merecemos estar bien, en paz y felices, pero antes tenemos que trabajar con nuestras emociones perturbadas, ¿verdad? Entonces, hoy fue el milagro de los 5 Dhyani Budas. Entonces, muchas bendiciones a todos. Buenas noches, Ana, Buenas noches, Araceli, bendiciones. Dulce, Bendiciones Pedro, infinitas a Yolanda. todos. Un fuerte abrazo a todos. Y si quieren, pueden, nos vemos mañana en la Gracias. sesión de las escuelas. Shalom. Bendiciones para todos. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Un abrazo.